Creí que lo tenía todo. Un marido que me amaba, estabilidad y una vida perfecta. Pero una noche de copas y una decisión estúpida destruyeron todo. Y ahora, al verlo feliz con otra y con una hija, sé que perdí lo que jamás podré recuperar. En el barrio de Benimaclet, en Valencia, todos conocían a Laura y Marcos desde que eran niños. Crecieron en las mismas calles, iban al mismo colegio y compartían amigos. Desde pequeños, él destacaba por su calma y su forma de ayudar a cualquiera que lo necesitara. No era de los que buscaban llamar la atención. Prefería escuchar antes que hablar. Y cuando lo hacía, era para aportar algo útil. Laura siempre sintió que, de algún modo, Marcos estaba hecho para ella. En el instituto, mientras otros chicos competían por presumir o hacer tonterías, él le llevaba los apuntes cuando estaba enferma. Se ofrecía a acompañarla a casa si salía tarde y recordaba cosas que ella mencionaba de pasada. Un día, en segundo de bachillerato, Marcos le pidió que fueran novios. No lo pensó dos veces. Dijo que sí. Los años siguientes parecían sacados de un libro de historias felices. Superaron juntos la selectividad, entraron en la universidad, se apoyaron en los exámenes y celebraron cada logro con cenas improvisadas en cualquier bar del barrio. Mientras muchos de sus amigos rompían o se peleaban por tonterías, ellos seguían adelante, fuertes y unidos. Cuando terminaron la carrera, Marcos ya trabajaba como técnico de mantenimiento en una empresa de energías renovables. Laura, que había estudiado magisterio, encontró plaza en un colegio concertado. La estabilidad llegó temprano, y con ella el siguiente paso. Marcos le propuso matrimonio en una cena tranquila, sin ostentación, solo con la frase directa que siempre lo caracterizó. Creo que ya es hora de que sigamos escribiendo esta historia juntos. Se casaron a los 22 en una pequeña ceremonia con familia y amigos cercanos. Ahorraron lo suficiente para comprar un piso modesto, pero bien situado, y se lanzaron a la vida adulta con la ilusión de quien siente que lo tiene todo bajo control. Durante los primeros años, la rutina era cómoda y satisfactoria. Los fines de semana salían a pasear por la playa de la Malvarrosa, hacían rutas en bicicleta o visitaban pueblos cercanos. En las comidas familiares, todos comentaban lo afortunados que eran por haberse encontrado tan jóvenes y encajar tan bien. Laura también lo pensaba. Marcos no era un hombre de grandes gestos románticos, pero su constancia hablaba más que cualquier regalo caro. Siempre encontraba tiempo para escucharla, para ayudar en casa y para sorprenderla con algún detalle inesperado. En su círculo, más de una amiga le había dicho que envidiaba esa estabilidad. Con el tiempo, esa misma estabilidad empezó a mostrar otra cara. No fue algo brusco, sino un cambio tan sutil que, al principio, Laura ni siquiera lo notó. Las conversaciones con sus amigas comenzaron a marcar una diferencia incómoda. Ellas hablaban de viajes improvisados, salidas hasta la madrugada y nuevas experiencias. Laura, en cambio, solo tenía historias sobre el colegio, el piso o las rutinas diarias. No era que Marcos la obligara a nada. Nunca la controló ni le impuso un papel específico. De hecho, siempre le recordaba que podía hacer lo que quisiera. Pero, de alguna forma, Laura sentía que su vida se había reducido sin que nadie se lo pidiera. Mientras sus amigas planeaban escapadas de última hora, ella tenía que organizarse con antelación y pensar en facturas, menús semanales y horarios de trabajo. El punto de inflexión llegó una tarde, en la terraza de un bar de Ruzafa. Paula, la más alocada del grupo, levantó su copa y dijo: «Tía, estás hecha una señora». Lo dijo riéndose, pero las otras dos amigas, Andrea y Sofía, asintieron con un gesto cómplice. Laura intentó reírse también, aunque por dentro sintió un pinchazo. Era cierto. Ellas todavía vivían como si los 30 fueran lejanos, mientras que ella ya tenía una vida estructurada y predecible. Esa noche, al volver a casa, Marcos la estaba esperando con 2 tazas de té. Le preguntó cómo le había ido, y ella respondió con un «bien» automático. No comentó nada del comentario de Paula, pero esa frase empezó a dar vueltas en su cabeza, como si se hubiera clavado ahí para quedarse. Durante las semanas siguientes, empezó a fijarse en los contrastes. Sus amigas podían decidir un jueves que el viernes se iban a Madrid a un concierto. Ella debía comprobar primero si era su turno de limpiar, si había que hacer compra o si podían cuadrar los gastos. Poco a poco, comenzó a preguntarse si,
Al casarse tan joven, había renunciado a algo que ni siquiera había llegado a vivir. Marcos, ajeno a esas dudas, seguía con su vida normal. No había cambiado nada en su trato, y tal vez por eso Laura no encontraba una excusa para sentirse insatisfecha. Sin embargo, la idea de que la juventud se le escapaba entre las manos sin haberla exprimido empezó a instalarse como una sombra silenciosa. Lo que Laura no sabía era que esa sombra acabaría empujándola a tomar decisiones de las que se arrepentiría toda su vida. A comienzos de primavera, Marcos soltó la frase que encendió todas las alarmas en la cabeza de Laura. He estado pensando, quizá podríamos empezar a buscar un niño. Lo dijo con naturalidad, como si fuera el paso lógico después de 6 años juntos y un piso ya pagado en gran parte. Para él significaba continuar construyendo lo que habían empezado. Para ella, en cambio, fue como escuchar el cierre definitivo de una puerta que aún no estaba segura de querer cruzar. Esa misma noche, en un grupo de WhatsApp, Laura comentó el tema. Las respuestas fueron inmediatas. Paula envió un audio entre risas. ¿Un hijo? Laura, eso es cadena perpetua con sonajero. Olvídate de salir, de viajar, de dormir. Andrea, con un tono menos burlón, le dijo que todavía estaba a tiempo de aprovechar antes de dar ese paso. Sofía, algo más diplomática, le aconsejó que no se precipitara y que pensara en sí misma antes que en lo que los demás esperaban. Esas frases, aunque distintas en forma, coincidían en el fondo. No era el momento. Y Laura, que ya venía sintiendo esa inquietud desde hacía meses, las tomó como una confirmación de lo que quería oír. A partir de entonces, empezó a aceptar más invitaciones para salir. Al principio eran simples cenas o copas, siempre avisando a Marcos. Él, confiado, nunca ponía objeciones. Pásalo bien, decía, dándole un beso rápido antes de volver a su libro o a terminar de fregar. Pero las salidas se hicieron más frecuentes y prolongadas. Un jueves cualquiera podía convertirse en madrugada de viernes, y las excusas variaban. Paula está pasando un mal momento. Andrea quería celebrar su ascenso. Sofía tenía entradas para un concierto. Marcos no protestaba. Confiaba plenamente en ella. En las discotecas y bares, Laura empezó a recuperar una sensación que creía perdida, la de ser observada con interés. No como la mujer de Marcos o la futura madre de sus hijos, sino como alguien deseable por sí misma. Al principio, ese reconocimiento le parecía inofensivo. Bailaba, reía y volvía a casa con una sensación de ligereza que hacía tiempo no sentía. Hasta que llegó la noche de cumpleaños de Paula. Un bar del Carmen, música alta, copas que se multiplicaban sin que ella contara cuántas llevaba. Entre la multitud, un hombre que no conocía le sostuvo la mirada. No era especialmente atractivo, pero tenía algo que rompía la rutina. La forma directa de mirarla, el tono seguro al acercarse a hablarle. Laura omitió mencionar que estaba casada. No se lo planteó como una estrategia. Simplemente no lo dijo. En algún momento de la conversación, se quitó el anillo y lo guardó en el bolso, como quien aparta un objeto para no perderlo. Bebieron juntos, se rieron de chistes que ya no recuerda, y sin pensarlo demasiado terminó en su piso. No hubo promesas ni confesiones, solo una sucesión de gestos que, en ese momento, sintió como una recuperación de algo que le pertenecía. A la mañana siguiente, el efecto del alcohol había desaparecido, pero no el peso de lo que había hecho. El anillo seguía en el bolso, y el móvil, apagado desde la noche anterior, descansaba en la mesita del desconocido. No quería encenderlo ni enfrentarse a posibles llamadas o mensajes. Cuando por fin se levantó, evitó mirar al hombre que dormía a su lado. Se vistió rápido, salió del piso y caminó por calles que le parecían más ruidosas de lo normal. El único plan que tenía era volver a casa antes de que Marcos saliera a trabajar, ducharse y fingir que nada había pasado. Pero el plan se derrumbó al abrir la puerta y encontrarlo en el salón. No estaba en ropa de trabajo ni con la expresión relajada de costumbre. La miró de arriba abajo y en su cara no había enfado explosivo, sino algo más frío, sospecha. ¿Dónde estabas?, preguntó sin apartar la vista. Laura respondió con una frase ensayada. Salí con las chicas, ya lo sabes. Apagaste el móvil toda la noche. El silencio se alargó demasiado. Marcos repitió la pregunta, esta vez más alto.
Laura intentó desviar la conversación diciendo que tenía que arreglarse para el trabajo, pero la tercera pregunta fue directa y cortante. ¿Con quién estabas? No supo qué contestar. La garganta se le cerró, la mente se le quedó en blanco. Ese silencio, más que cualquier palabra, le dio a Marcos la respuesta que temía. ¿Me has sido infiel?, dijo con un tono que combinaba rabia y decepción. Ella quiso negarlo, inventar algo, pero no encontró fuerza ni palabras. Marcos soltó una risa amarga, negó con la cabeza y dijo, no te molestes en inventar. No puedes ni mirarme a los ojos. Cuando intentó acercarse y tocarle la mano, él se apartó como si lo quemara. No hay vuelta atrás, Laura. Se fue de casa sin gritar, sin golpear nada, pero dejando un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Marcos no volvió esa noche, tampoco la siguiente. Dormía en casa de su hermano. Eso lo supo porque Sofía vio su coche aparcado allí y se lo dijo con cautela, como quien avisa de un incendio cuando ya no quedan cubos de agua. En el piso, Laura pasó de la ansiedad a la parálisis. Preparó excusas, ensayó versiones, escribió y borró mensajes. Ninguno sonaba verosímil. Al tercer día, Marcos llamó. Voz seca, sin rodeos. Mañana paso a por mis cosas. A las 7. ¿Podemos hablar? No hay nada que hablar. Llegó puntual. Entró con una caja de cartón y fue directo al armario. Cogió lo justo, herramientas, un par de libros, su portátil. No miró a su alrededor. Antes de salir, dejó una carpeta sobre la mesa. Léelo, es lo que vamos a hacer. Laura abrió la carpeta cuando la puerta ya se había cerrado. Eran borradores de convenio regulador, liquidación del piso, reparto de ahorros, cada uno su coche, ninguna deuda compartida. Todo limpio, sin cláusulas envenenadas. Había también una hoja con teléfonos de 2 mediadores y una nota manuscrita. Cita el viernes. No faltes. El viernes se sentó frente a un abogado y a una mediadora, en un despacho de la calle Colón. Marcos mantuvo el mismo gesto imperturbable de los últimos días. La mediadora explicó el proceso. Laura escuchó el zumbido de palabras como acuerdo, liquidación, plazos, y de vez en cuando intentó introducir una grieta. Podríamos intentar terapia. Fuimos a terapia antes cuando no hacía falta, respondió Marcos. Ahora sí hace falta, pero para separarnos bien. El primer golpe real llegó el lunes, en el colegio. A media mañana la llamó la directora. Debía bajar a dirección. En la mesa la esperaba un mensajero con un sobre. Notificación de demanda de divorcio. La directora correcta le ofreció tomarse el resto del día. Laura aceptó sin discutir. La noticia correría por el claustro en horas. No por morbo, sino porque en un sitio pequeño todo se sabe. Esa tarde, Laura pidió verse con Marcos en una cafetería de Benimaclet. Él aceptó con la condición de que fuera breve. Te fui infiel una vez, dijo Laura. No estoy orgullosa, pero no me tires la vida por la borda por una noche. No te la tiro yo, la tiraste tú, contestó Marcos. Y no fue una noche. Fue mentirme al salir, apagar el móvil y entrar aquí como si nada. Eso dura más que una noche. Yo estaba confundida. Yo no. Guardaron silencio. Laura jugó su última carta. No te pedí nada del piso, ni pensión. Podrías perdonarme. No es un tema de dinero, dijo Marcos. Es de respeto. Al levantarse, él añadió algo que a Laura le dolió más que cualquier cifra. He pedido el traslado a la planta de Castellón. Me voy de Valencia. La noticia la descolocó. Hasta ese momento había imaginado un divorcio en paralelo, viéndose por el barrio, compartiendo amigos, cruzándose en los mismos bares. Si él se iba, ese mapa común desaparecía. Durante las semanas siguientes, los trámites avanzaron con una precisión que le resultó cruel por lo aséptico. Tasación del piso, firma ante notario para la venta, cancelación de la cuenta conjunta. Marcos acudía a cada cita con todo preparado. No hubo reproches, ni gritos, ni escenas. Eso fue precisamente lo que más la castigó. La ausencia total de drama, como si ya no quedara ninguna emoción que disputar. El día de la firma de la venta, Laura llegó con 10 minutos de retraso. Marcos y el comprador la esperaban. Tras los papeles, él pidió 5 minutos a solas. Salieron a la calle.
Quería devolverte esto, dijo, y le mostró el anillo de ella. Te lo quitaste aquella noche. Lo encontré en tu bolso cuando llevé tus cosas a la habitación. No lo cogí entonces. Hoy sí, para que no se quede por ahí como si no tuviera dueño. No sé qué decir, murmuró Laura. No digas nada. Solo no vuelvas a contarme una historia donde yo sea el villano. No lo soy. Esa noche, Paula intentó animarla con el plan de siempre. Salir. Laura dijo que no. Por primera vez, entendió que el problema no era la falta de planes, sino el vacío que había tapado con ellos. Se quedó en casa, llamó a su madre, a quien llevaba días evitando, y le contó, sin detalles, que el matrimonio había terminado por culpa suya. No pidió consejo, solo escuchó el silencio al otro lado y la frase que había estado evitando. Lo sabías y lo hiciste igual. Una semana después, la mediadora convocó la última reunión. Acuerdo cerrado, plazos de pago fijados, todo conforme. Antes de levantarse, Laura preguntó, ¿podemos despedirnos sin abogados? Se encontraron a pie de playa, al atardecer, porque allí habían celebrado muchas cosas buenas. Marcos llegó solo, con una mochila al hombro. He firmado el traslado. Empiezo en Castellón el mes que viene. ¿Hay alguien? Preguntó Laura, sin saber por qué. No, y aunque lo hubiera, no es asunto tuyo. Ella asintió. Perdón. Marcos la miró por fin, sin rencor ni afecto, solo con la firmeza de quien ya decidió. Cuídate, Laura. Haz con tu vida algo que te haga estar orgullosa. Se dieron la mano. No hubo abrazo. Él se fue andando por el paseo hasta perderse entre la gente que volvía a casa con toallas al hombro. Laura se quedó mirando el punto donde había desaparecido, no por nostalgia, sino para obligarse a aceptar que, a partir de ese instante, no quedaba nada que reparar. Al llegar al piso, ya vacío, a la espera del comprador, recogió una caja con recuerdos que la inmobiliaria le había pedido retirar. Entradas de cine, mapas de rutas en bici, una lista de compras con un «No olvides el pan» en la esquina. Los metió en el contenedor azul sin revisar uno a uno. No como castigo, sino como cierre. El clímax no fue una escena estruendosa, sino la suma de decisiones ejecutadas con precisión. La demanda entregada en el trabajo, la venta del piso, el traslado firmado, la despedida sin promesas. Cuando Laura cerró por última vez la puerta y entregó las llaves, entendió que había llegado al punto del que ya no se vuelve, y que la siguiente parte de su historia no dependería de lo que Marcos hiciera, sino de lo que ella fuera capaz de no volver a hacer. El piso se vendió y Laura se mudó a un alquiler pequeño cerca del tranvía. No colgó cuadros ni compró nada que no fuera necesario. Entre el colegio, las guardias y los cursos de formación, llenó la agenda para no pensar. Las salidas con Paula se espaciaron. Andrea empezó a convivir con su novio y Sofía se fue a Bilbao por trabajo. El grupo quedó reducido a mensajes de cumpleaños y memes sueltos. Durante un tiempo, Laura probó a salir con gente que conocía por aplicaciones. Citas cortas, conversaciones correctas, algún paseo por el río. Nada cuajó. Era honesta desde el principio. Acabo de divorciarme. Algunos huían, otros se ofrecían a hacerle olvidar. Ella pagaba su café, daba las gracias y volvía a casa sin culpa ni alivio. El divorcio, ya firmado, aún arrojaba coletazos prácticos. Hacienda, la liquidación de gastos del piso, la baja de suministros. Marcos respondía al instante cada correo, cada justificante. Ni una palabra fuera de lo estrictamente necesario. En junio, la transferencia final dejó a cada uno con su parte. No quedaban cuentas pendientes. A finales de agosto, Paula insistió en celebrar su cumpleaños como siempre, en el Carmen. Laura fue para no aislarse del todo. A las 2 de la mañana, alguien dijo «selfie» y subieron la foto a redes. Al día siguiente, Laura la abrió sin pensar y se quedó clavada. En el fondo, tras la cristalera del bar, se veía a un hombre empujando un carrito. Era Marcos. No por la cara, apenas se intuía, sino por la postura de los hombros y la forma de llevar la mochila. Detrás caminaba una mujer con una botella de agua en la mano. Un enhorabuena, papis, en los comentarios eliminaba cualquier duda. Laura entró en el perfil etiquetado. La mujer se llamaba Clara, enfermera en el Provincial de Castellón. En sus fotos, una niña recién nacida, Nora.
No había exceso de publicaciones ni mensajes cursis, solo escenas cotidianas, una pulsera de hospital, un paseo por el Pinar, un desayuno con biberón. Marcos aparecía en un par de ellas, sonriendo a la cámara. Nada más. Laura cerró el móvil y se quedó sentada en la cama. No lloró. La noticia no era un golpe, era una confirmación. Marcos había seguido adelante y había construido lo que quería desde el principio. Con otra persona sí, pero sin rencor visible ni alardes. Se alegró por la niña sin saber por qué. Quizá porque representaba algo que ella había rechazado sin entender el precio. En septiembre, el colegio arrancó con obras, horarios cambiados y nervios de principio de curso. A la tercera semana, la dirección convocó una reunión con familias nuevas. Laura estaba repasando listas cuando alguien llamó a la puerta. Entró una pareja con un niño de 6 años, que sería alumno de apoyo. Ella les sonrió por inercia, aunque al ver al hombre le temblaron las manos. Era el desconocido del cumpleaños de Paula. Él también la reconoció, pero solo apretó el labio. La mujer se presentó y empezó a hablar de rutinas, agendas, alergias. Laura contestó profesionalmente. Explicó el método de trabajo, las sesiones y la comunicación con el tutor. Nadie mencionó el pasado. Al despedirse, el hombre dijo un gracias apenas audible. Fue suficiente para que Laura entendiera que sus decisiones no se quedaban en una noche. Podían reaparecer en la puerta de su aula, delante de terceros, exigiendo discreción y oficio. Al salir, pidió a la jefa de estudios que la reubicara con otro alumno, por incompatibilidad personal. No dio detalles. La jefa, que llevaba años en el oficio, no preguntó. Al día siguiente, el cambio estaba hecho. Esa tarde Laura anotó en un cuaderno: asumir sin dañar. Era su manera de recordarse que el castigo no era público ni teatral. Consistía en tomar decisiones que repararan lo que se pudiera reparar, aunque nadie lo aplaudiera. En noviembre Sofía volvió a Valencia por un congreso y la arrastró a Castellón a pasar el sábado. Comieron en el Grao y pasearon sin rumbo. A media tarde, en una heladería, Laura vio a Marcos entrando con un carrito. Clara iba detrás con la niña en brazos. El impulso de esconderse le duró un segundo. Se quedó donde estaba. Marcos la vio y la sorpresa fue mutua pero tranquila. Se acercó. «Hola, Laura», señaló a la pequeña. «Esta es Nora». «Hola», respondió ella y miró a Clara. «Enhorabuena». Clara sonrió con cortesía. No hubo presentaciones ceremoniosas ni preguntas imprudentes. Hablaron de cosas básicas: el sueño de la niña, la vuelta al trabajo, el calor que no se iba. Sofía, que no sabía toda la historia, mantuvo un perfil bajo. Al despedirse, Laura dijo: «Me alegro de veros bien». «Cuídate», contestó Marcos. Siguieron cada uno su camino. Al doblar la esquina, Sofía preguntó si quería sentarse un rato. Laura dijo que no, que prefería caminar. Sintió que esa escena, preparada por la casualidad, había cerrado algo que ni la notaría ni los correos habían logrado cerrar del todo: tratarse como personas corrientes. Las semanas siguientes trajeron calma. Paula, que había sido su aliada en la fase de recuperar juventud, empezó a quejarse de que Laura ya no salía como antes. Una noche, medio en broma, soltó: «Desde que él es padre, estás en plan monja». «No», dijo Laura, «estoy en plan adulta». No hubo respuesta. La amistad resistió, pero cambió de tono. Laura ya no buscaba validación en los planes. Llenó los sábados con visitas a sus padres, voluntariado en un comedor social de Oriols y un curso de necesidades educativas específicas. Por primera vez en meses, se acostaba sin apretar los dientes. En Navidad, recibió un mensaje de Marcos: «El banco te ha ingresado un remanente que faltaba de la venta. Revísalo». Contestó con un «recibido, gracias». Dudó si felicitar las fiestas. Al final envió un «Feliz Navidad» para los tres. A los minutos llegó un «igualmente». Nada más. En enero, la directora le propuso coordinar el plan lector del centro. Aceptó. Era trabajo extra, sí, pero también un modo de construir algo que dependiera solo de ella. Diseñó sesiones con autores locales, leyó en voz alta en las aulas y logró que un par de padres se ofrecieran como cuentacuentos. Al final del trimestre, un alumno tímido pidió el turno para recomendar un libro y lo hizo con una seguridad que sorprendió a todos.
Laura lo apuntó como una victoria que sí le pertenecía. Una tarde, al volver a casa, encontró en el buzón una carta sin remitente. Dentro había una fotografía impresa, la del selfie del bar donde se veía a Marcos detrás del cristal con el carrito. Alguien había escrito con rotulador, «Para que no olvides lo que perdiste». Paula juró que no fue ella. Andrea y Sofía también lo negaron. Laura tiró la foto a la basura. No necesitaba recordatorios. Había aprendido que la memoria no se borra por voluntad, pero tampoco mejora a base de castigos inútiles. A finales de curso, Clara publicó una imagen de Nora dando sus primeros pasos en un parque. Laura la vio por casualidad y sonrió. No por nostalgia, sino por una comprensión nueva. El camino de Marcos se había separado del suyo de forma clara y, sobre todo, limpia. Su venganza, si se podía llamar así, no había sido humillarla ni perseguirla, sino retirarse a tiempo y construir una vida decente. A Laura le tocaba hacer lo mismo. Esa noche escribió un correo a la dirección. Pedía organizar una charla para alumnos de bachillerato sobre decisiones y consecuencias, con testimonios reales de profesionales y deportistas que hubieran reconducido su vida. No mencionó su historia. No hacía falta. Había entendido que el aprendizaje valía más si no llevaba su nombre propio. Cuando apagó el ordenador, miró por la ventana. No sintió vacío ni euforia, solo una certeza tranquila. Lo que vino después de la caída no sería una exposición, sino trabajo diario. Y por primera vez le pareció suficiente. Marcos no volvió a abrir la puerta de su dormitorio desde el día en que encontró a Laura y a Iván. Dormía en la habitación de invitados, rodeado de cajas con fotos y recuerdos que estaba decidido a sacar de casa. Cada vez que pasaba por el pasillo, le venía a la mente la imagen de ellos dos, y un nudo le cerraba el estómago. A los pocos días, su abogado le confirmó que la demanda de divorcio estaba lista para ser presentada. Marcos, con una serenidad que le sorprendió, firmó todos los documentos y pidió que Laura fuese notificada lo antes posible. No quería alargar ni un minuto más aquella agonía. El conserje, don Ernesto, le contó que Laura había intentado entrar a la casa en su ausencia, pero que la llave ya no funcionaba. Ella no hizo escándalo, simplemente se dio la vuelta y se fue. Ese gesto frío le confirmó a Marcos que la mujer que él amaba ya no existía. Poco después recibió varios mensajes de ella pidiendo hablar y asegurando que todo había sido un error. Marcos los leyó sin responder. A cada palabra que veía en la pantalla, recordaba cómo lo había mentido durante meses, cómo lo había mirado a la cara mientras inventaba excusas. Ya no quedaba espacio para el perdón. Su hermano y su padre le ayudaron a cambiar la cerradura, reorganizar la casa y empaquetar todo lo que era de Laura. No iba a tirarlo, pero tampoco quería nada de ella a su alrededor. Decidió guardar todo en un trastero, a la espera de que lo recogiera cuando quisiera, o de que un juez dictara qué hacer con ello. Mientras tanto, Marcos empezó a recuperar su rutina. Volvió al gimnasio, cambió su ruta diaria para no pasar por lugares que le recordaran a Iván y sobre todo se enfocó en su trabajo. No era fácil, pero cada día que pasaba sin contacto con Laura, sentía que podía respirar un poco mejor. La noticia del escándalo no tardó en recorrer la comunidad. Algunos vecinos lo miraban con lástima, otros con curiosidad malsana. Marcos, consciente de que las habladurías eran inevitables, decidió mantener la cabeza alta. No iba a dejar que la traición de dos personas lo definiera. Una tarde, el abogado le informó que, gracias al acuerdo prenupcial y a las pruebas de adulterio, Laura no tendría derecho a la vivienda ni a compensaciones económicas. Marcos optó por no pedir indemnización alguna. «Lo que quiero es paz», le dijo al abogado. «El dinero no me devolverá el tiempo que perdí». El día que Laura fue notificada oficialmente, no hubo lágrimas ni discusiones. Simplemente un silencio frío. Ella se marchó con el sobre en la mano, y él cerró la puerta sin mirar atrás. Fue en ese momento, más que en el propio descubrimiento de la infidelidad, cuando Marcos sintió que todo había terminado. Con el paso de las semanas, la sensación de derrota se fue transformando en alivio. Sabía que la reconstrucción emocional sería larga, pero también que había tomado la decisión correcta. No quería venganza, no quería arruinar la vida de nadie. Su castigo para Laura sería, simplemente, su ausencia.
La última vez que supo de ella fue a través de un conocido, que le dijo que Iván ya no trabajaba en el mismo gimnasio y que la relación entre ellos no parecía ir bien. Marcos no sintió satisfacción ni rencor, solo pensó, ya no es mi problema. La traición había sido brutal, pero le había enseñado algo que no esperaba, que incluso después de perder lo que creía indispensable, uno puede volver a levantarse. Y esa certeza, más que cualquier otra cosa, fue el verdadero cierre de la historia.